Hola, mucho gusto. Me presento, soy Brandon Ampar. Ahorita te estaré hablando acerca un poco de lo que sería, eh, qué es la violencia verbal en contextos escolares, pero antes de empezar con el tema, vamos a definir un poco lo que sería, qué es la violencia verbal en un concepto, pues, general. La violencia verbal es también una forma de violencia psicológica y el tipo de abuso emocional más común que se tiene en la sociedad, pero también es el como más disimulado y aceptado. En este tipo de violencia trata de acabar, disminuir o también de afectar la dignidad y el autoestima de la víctima, haciéndola sentir de poco valor o dependiendo también de la intensidad que se tenga de ese tipo de violencia, ya que pues puede tener consecuencias graves con con el que la sufre, ¿verdad? Tenemos dos papeles como que importantes en este tipo, los papeles que se muestran en este eh, tipo de violencia, y es que para el agresor tenemos el agresor y la víctima. El agresor son relaciones conflictivas, ansiedad o estrés, la falta de control de la ira, poca tolerancia a la frustración y escape del desarrollo emocional. Son algunas causas que lo llevan a poder realizar este tipo de violencia, haciéndola pues sentirse como superior a los demás y disminuyendo así o aumentando en este caso, su autoestima, o también lo podemos decir como que también su ego. Para la víctima pues se tiene como que ansiedad, o algunos efectos que tiene son ansiedad, estrés, baja autoestima, miedo y vergüenza. También tenemos sentimientos como tristeza, depresión y mayor riesgo a problemas de salud mental y de conducta, ya que pues también va a depender tanto de la intensificación que se vaya teniendo pues en diferentes casos que se pueden presentar. Pues el abuso verbal puede ser muy perjudicial para la salud, como también como el abuso físico. Pero es muy importante y tener en cuenta que hay que reconocerlo y no normalizarlo como actualmente se está teniendo, ya que si se sigue normalizando y se sigue teniendo como es algo normal, eso puede llevar a que nuevas generaciones aumenten este tipo de violencia, y lo que se quiere es evitar, ya que ese tipo de violencia debe ser atendida y denunciada lo más rápido posible, ¿verdad? También podemos hablar acerca de lo que es, pues estadísticamente hablando, la violencia verbal es un tipo de violencia que predomina dentro de las escuelas, y esto lo vamos a hablar a continuación. Entonces, ahorita hablaremos acerca de qué es la violencia en contextos escolares. Pues se tiene que en las escuelas o colegios o institutos, cualquier centro educativo, es el tipo de violencia que más se da o que más con más frecuencia se tiene, tanto en las aulas como en los pasillos y en los patios de las instituciones, aunque no deja, como se dice, aunque no deja marcas físicas. Este tipo de maltrato psicológico puede causar profundas lesiones emocionales, las cuales no vemos, pero la víctima sí va a estar presentando algún tipo como de disminución de autoestima, y la seguridad de quien lo sufre, pues sufre un cambio de ese tono, de verdad. Pues genera eh, pues diferentes acciones entre los estudiantes, ya que no se tiene como que esa seguridad de poder ir a estudiar o poder hacer algunas actividades que se tenga, ya que a la hora de sufrir algún tipo de violencia o agresión verbal en las escuelas,
suele darse como que un desequilibrio, ya que también se puede dar lo común, estadísticamente hablando, se tiene que se da entre alumno a alumno, pero también hay casos en donde se da de docente a alumno o de alumno a docente, en donde pues va a variar teniendo si se tiene o no un control de algunas situaciones o si realmente se salen de control. Como siguiente punto hablaremos acerca de los tipos de violencia verbal, algunos puntos importantes acerca de o algunas definiciones que se tienen, ¿verdad? Que los tipos de violencia es como insultos y palabras ofensivas. En este caso es llamar a alguien o colocarle a alguien un apodo, que en este caso es que lo discrimine como tal, ¿verdad? Eso se puede decir como usar palabras ofensivas o denigrantes para referirse a otro estudiante, ya que pues se tiene como que esa normalización de colocarle un apodo a cierto compañero por su tipo de piel o por su tono de piel o por alguna condición especial que él presente, haciendo que pues este se sienta pues afectado. Pues en este caso, pues supera un poco de lo que sería la violencia, pero se tiene que buscar la disminución y decir, mira, yo puedo ser un hombre y pues no me agrada de cierta manera esto. Bueno, como siguiente punto tenemos las críticas y las humillaciones. Y realizar comentarios que se salgan de contexto a lo que se esté realizando en el colegio o en la escuela. Podemos tener el ejemplo de alguna actividad en grupo donde en este caso podemos decir la víctima le tocaría realizar algún tipo de alguna parte del trabajo y el agresor se encarga pues prácticamente de decirle que no, su parte no está bien hecha, que la pudo haber hecho mejor, como es como que es colocar los pequeños errores y hacerlos como verlos mayor, haciéndola sentir que el trabajo el trabajo y el esfuerzo que realizó la otra persona pues se vea como que nulo o prácticamente hizo muy poco, ¿verdad? Otros tipos tenemos amenazas y gritos, en donde estos van de la mano, ya que se tiene que, a la hora de elevar el tono, em, a la hora de elevar el tono suena como que el agresor suena más intimidante, en donde a la hora de realizar amenazas o declaraciones que implican daño físico, si no se cumplen ciertas demandas o ciertos comportamientos por parte de la víctima, pues esta puede sufrir, se podría decir, consecuencias, ¿verdad? Que el agresor pues le dice, pero no se llevan a cabo. Entonces, por miedo, no se llevan a cabo ya que la víctima por miedo no realiza y pues se somete a este tipo de trato. Otro tipo es las acusaciones y culpas. Las acusaciones y culpas es responsabilizar pues de manera injusta a la otra persona cuando la otra persona no realiza alguna acción o alguna acción o algún tipo de idea, ¿verdad? También se puede colocar como falsas acusaciones en donde el agresor realiza ciertas acciones y para poder lavarse las manos coloca a la víctima en ese caso como el que realizó esa acción y bajo amenazas la víctima suele aceptar que él fue, haciendo que pues el agresor salga libre de sus responsabilidades, ¿verdad? El otro tipo sería el rechazo y el aislamiento. Pues ese es como que en algunos casos el agresor influencia a los demás compañeros
a no hablarle a la víctima, en este caso a una persona en específico, que no tengan contacto con él por ciertos rumores o chismes que se puedan tener. En este caso también va de la mano con las acusaciones o las amenazas, ¿verdad? En este caso, la influencia del agresor en los compañeros puede llegar a ser por amenazas o también por acusaciones, como bien se sabe, ¿verdad? Pues evitando que la persona afectada tenga algún tipo de comunicación con alguien externo y así poder buscar ayuda y pues poder salir de esa situación, ¿verdad? Como siguiente punto hablaremos acerca de cómo afecta la violencia verbal a la convivencia escolar. Perdón. Bueno, genera un clima hostil y de miedo, ya que los estudiantes que viven este tipo de violencia van con temor a ser víctimas de ataques verbales. O en este caso también podemos decir que estudiantes que no sufren ese tipo de violencias también vayan con ese tipo de miedo de que podrían ser los siguientes en recibir ese tipo de tratos, lo que interfiere en el bienestar emocional y la capacidad de aprender de todos los alumnos, no simplemente de la persona a la que se está afectando. También se tiene como el deterioramiento de las relaciones interpersonales, en donde las víctimas se sienten rechazadas y aisladas y poco valoradas por sus compañeros o también, como se mencionó, por docentes. Esto dificulta la formación de relaciones sanas y del trabajo cooperativo de algunas actividades que se vayan realizando dentro del centro educativo, ¿verdad? Con los diferentes compañeros, haciendo que la víctima no sepa relacionar bien o no dé sus opiniones, quitándole prácticamente la voz o voto para poder realizar ese tipo de acciones, ¿verdad? También interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el sentimiento de estrés y la ansiedad generados por la misma violencia. Se puede decir que distraen en cierto punto a la víctima, eh, en donde le da o aumenta las dificultades para concentrarse y rendir en clase, lo que afecta negativamente en su rendimiento escolar y también se ve reflejado pues en sus notas, ¿verdad? Pues también tenemos como cómo podría afectar pues promover la agresividad y la violencia. Pues esto, en este caso, los estudiantes que son testigos o víctimas de violencia verbal pueden aprender a imitar esos comportamientos agresivos. Esto hace que realice un ciclo de violencia y hace que se normalice ese tipo de conductas dentro de los centros educativos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hablamos de un colegio o de un grado de sexto primaria en donde molestan a los alumnos de quinto primaria. Entonces, esto va haciendo que un ciclo vaya. Entonces, cuando los alumnos de quinto primaria avancen a sexto primaria, ellos van a realizar las mismas acciones o van a aumentar el tipo de violencia verbal hacia sus compañeros de quinto primaria. Es haciendo que esto se vaya haciendo una cadena, y vaya, no, en vez de poder mejorar la situación, va empeorando. Y también tenemos que dañar la autoestima y el desarrollo psicosocial. Tanto las críticas constantes o los insultos y las humillaciones que en este caso la víctima sufre erosionan la autoestima y la seguridad de todos los estudiantes o en este caso de la víctima, especialmente en la adolescencia, que es una etapa clave para la construcción de la identidad. Pues esto puede tener como consecuencia a largo plazo en la salud mental y en el bienestar general de el estudiante y de la persona en sí, ¿verdad?
Pues eso sería prácticamente este pequeño video. Espero te haya gustado y espero hayas aprendido un poco de lo que sería la violencia verbal, pues para que tú no seas alguna víctima o que no normalices en este caso, pues este tipo de violencia, ya que pues lo que se quiere es evitar y pues que se propague, ¿verdad? Que realmente se ponga un alto a este tipo de violencia y que poco a poco pues vayamos buscando pues soluciones de manera rápida y eficaz, ¿verdad? Eso sería todo por el video de hoy y muchas gracias.